Esta es una producción de Pixel Media. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a su podcast Entre Médicos con Ricardo Palma. Soy Ricardo Palma, intensivista pediatra, y bueno, gracias por su apoyo en las redes sociales. Seguimos algunos contestando ahí los mensajes, las dudas que nos dejan. Y bueno, traemos nuevamente una gran invitada el día de hoy. Ya estuvo anteriormente con nosotros y sin duda llamó mucha la atención sobre su especialidad, que es algo nuevo aquí en Tabasco y de gran ayuda para muchos niños. Y bueno, me da mucho gusto presentar a la doctora Nisdali Guadalupe Román Morales, que es pediatra reumatóloga. Doctora, Hola, gracias. buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estamos nuevamente aquí. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes nuevamente, pues para una nueva plática sobre este tipo de enfermedades que yo veo. Sí, sí, la verdad es que, como bueno, estábamos detrás de cámaras, ¿no? Platicando cómo el proyecto, pues sí ha impactado mucho en la parte de aquí de Tabasco. A mucha gente le ha salido curiosidad, ¿no? De a dónde son los doctores, sus ramas, que bueno, que son como parecidos en el adulto, pero sabemos que el abordaje del niño es totalmente distinto, las enfermedades y esta parte reumatológica Ujú. que todavía como que no se mencionaba, el tabú y todo esto, pues bueno, con la plática anterior, pues bueno, muchos le ha llamado la atención. Sí, pues el tipo de enfermedades que yo veo son enfermedades en la cual aún hoy en día se sabe muy poco por parte de los pediatras o médicos generales, pero que poco a poco se ha ido investigando y cada día se conoce más sobre estas enfermedades. Yo soy pediatra y hice su especialidad en reumatología. Soy médico especializado en ver niños con este tipo de enfermedades. Son enfermedades en las cuales nuestro sistema de defensa, que es un sistema que se encarga de defendernos, en lugar de hacer pues ese sistema de defendernos, empieza a estos niños a atacarlos de manera tanto interna como externa. Sí, y bueno, un poquito nada más para recordarnos, de los que no vieron la plática anterior, Sí. sobre la reumatología. En sí, ¿qué enfermedades engloban esta especialidad? Bueno, la reumatología como tal es una enfermedad, es una subespecialidad que se encarga de estudiar enfermedades que afectan el sistema de defensa. Ok. Este sistema de defensa deja de actuar de manera correcta y empieza a autoagredir al sistema y a los órganos de estos pacientes. Las enfermedades que yo veo son enfermedades como artritis, en la cual hay una producción exagerada de sustancias que no debe de producir el cuerpo y que este sistema de defensa empieza a producir, se conocen como anticuerpos. En el caso de la Ok. artritis, pues empieza a unirse a las articulaciones. En el caso de otras enfermedades como las que veo, que es lupus eritematoso sistémico, que es también otra de las patologías de mayor agresividad por parte del sistema de defensa. También, pues es una producción exagerada igual de anticuerpos que no solamente va dirigido a las articulaciones como en el caso de la artritis, sino va dirigida a muchos órganos, a sistemas. En este caso puede afectar desde los ojos, la piel, mucosas, corazón, a nivel renal también hay afectación. Entonces, estas enfermedades son enfermedades muy delicadas que es muy importante siempre hacer el diagnóstico desde una forma muy temprana para poder dar este tratamiento de manera eficaz y pues poder hacer que estos pacientes tengan un mejor pronóstico. Otras de las enfermedades que puedo ver son vasculitis, enfermedades que afectan no solamente a diferentes órganos y como la artritis, como los pulmones, sino también vasos más pequeñitos. Una de las enfermedades que es muy frecuente que puedan ver los pediatras es la vasculitis por IgA, en la cual hay Ok. una afectación pues de los vasos y que si se deja avanzar puede llegar a afectar otros órganos. En su mayor gravedad puede llegar a tener compromiso a nivel renal. Entonces son enfermedades muy poco conocidas todavía por los médicos generales, por los pediatras ya cada vez se va sabiendo un poco más y pues esta su especialidad se encarga de ver este tipo de enfermedades extrañas que tienen una afectación al sistema inmunológico. Sí, no, la verdad es que, pues bueno, diría yo y algunos maestros, la reumatología también, esas enfermedades raras, ¿no? Que a veces
a la mera hora no nos acordamos. Tenemos que buscar el libro y todo eso por las patologías, digamos, raras, porque no son comunes a veces que los veamos, o por lo menos nosotros como pediatras en general no los vemos al día a día como ustedes, que pues bueno, es la consulta, ¿no? Tanto así que bueno, yo creo que es importante el abordaje adecuado de cada paciente, de cada niño, porque ahora que platicamos sobre el pacientito que vemos, de las complicaciones que generó el dengue, ¿no? Que antes no se consideraba, que el síndrome hemafagocítico, el caso que tuvimos de un Kawasaki secundario a la complicación por dengue, ¿no? Y cómo alteró el corazón y los vasos, ¿no? Entonces, vemos que reumatología entra en muchas áreas, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad es que quería que nos platicaras el día de hoy una de las enfermedades que tú acabas de mencionar, de lo que es el lupus eritematoso sistémico, sobre todo igual porque varios comentarios me habían solicitado ese tema en específico y llama la atención, pues digamos, tristemente, si hay varios casos en el estado, a nivel nacional, mundial, ¿no? Y vemos cómo afectan los niños toda su calidad de vida, pero bueno, ya que tenemos personas expertas en esto, sabemos que les va a ir mejor. Entonces, si nos puedes platicar un poquito sobre qué es lupus. Okay. Bueno, el lupus es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad crónica y pues esta enfermedad no tiene cura. Como su nombre lo dice, el lupus eritematoso sistémico tiene una afectación a órganos y sistemas, los cuales se ven afectados por este proceso inflamatorio crónico que tienen estos pacientes. Como tal, pues esta enfermedad no tiene cura, pero sí tiene tratamiento. Y entre más temprano se detecte, mejor es el pronóstico de estos pacientes. Ok, ¿hay alguna causa en específico que nos pueda desarrollar o pueda generar alguna situación de que diga, bueno, si hago esto me va a dar lupus? Bueno, se ha estudiado como la causa de esto, que existen muchos genes. Estos genes actúan en el sistema de defensa, que ya había dicho previamente, es un sistema que se encarga de defendernos de manera externa e interna. Entonces, estos genes ya vienen dañados y existen factores externos, como un estrés emocional, un estrés físico, traumas, el hecho de haberse expuesto a las vacunas, que pueden causar en estos niños que ya traen este daño genético. Estos detonantes o estímulos pueden ser el gatillo para que estos genes se activen. Al momento de que se empiezan a activar, empiezan a secretar cosas que no deben de producir el sistema de defensa. Estas sustancias se llaman anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos empiezan a circular en la sangre. El hecho de estar en el torrente sanguíneo, pues, va a generar que pase por todos los sistemas, por todos los órganos, por todos los vasos, desde el más pequeñito hasta el más grande. Por lo tanto, se puede depositar en cualquier órgano, llegando a afectar desde los vasitos de los ojos hasta grandes vasos como los vasos como la aorta, que son vasos que llevan sangre al corazón. ¿Y esto puede presentarse en cualquier etapa de la edad, de la vida, o hay una prevalencia en edad o en sexo? En el caso de lupus eritematoso sistémico, existe esta patología tanto en adultos como en jóvenes. En el caso de los jóvenes se conoce como lupus eritematoso sistémico juvenil, que aparece en menores de 18 años. Okay. Existen estudios que ya se han hecho de investigaciones años anteriores, donde se ha visto que el pico de máxima incidencia es entre los 12 y los 14 años. Y en relación al género, las mujeres son las que más se han visto afectadas, en este caso las niñas. Entonces existe una predisposición más por afectar a este sexo en comparación con los niños. Y en cuanto a la edad, pues el pico máximo se ha visto que es eso, entre los 12 y los 14 años. Ok. ¿Y algún síntoma en que o el papá o el médico nos debe de ser como el gatillo, que nos llame la atención, decir, bueno, tengo que pensar en lupus? Ok. Existen síntomas que puede ser desde el más sutil hasta el más agresivo. Generalmente si tenemos a la típica niña en la adolescencia, que es mujer y que está presentando
ocasionalmente presencia de fiebre, que no hay una causa que esté generando esta fiebre. A lo mejor aparte de eso es la niña que después de que llega de la escuela, se la pasa durmiendo, se siente cansada, no quiere comer, empieza a bajar de peso. Puede ser desde el síntoma más agresivo, que en este caso sería la niña que empieza con datos de edema. Ok. Entonces ahí ya podemos pensar que hay un compromiso a nivel renal, o los síntomas de fatiga, cansancio, el típico niño que viene de la escuela y que solamente se siente cansado. Ok. Otros síntomas menores puede ser la pérdida de cabello. Entonces siempre es muy importante que aquella niña o aquel niño, porque no solamente es una enfermedad que la van a presentar las niñas, o sea, el riesgo o la frecuencia es mayor en las niñas, más sin embargo no quiere decir que no lo puedan tener los niños. Ok. Entonces, aquel adolescente que está con fiebre persistente, que ha perdido peso, es muy importante siempre que se haga la sospecha también de enfermedades de autoinmunidad, como en el caso del lupus. Aquel niño que no solamente tiene estos síntomas o a lo mejor nada más tiene la presencia de datos de presión alta, edema, Ok. a lo mejor lo llevaron con algún médico, le hicieron estudios de sangre y en los estudios de sangre existen anormalidades en los datos que nos pueden sugerir anemia, o sea, que sea un niño que constantemente está con anemia, con células blancas bajas, con presencia de plaquetas baja, aquel niño Ok. que tiene sangrado no solo de las mucosas, sino sangrado también a nivel renal. Incluso la mamá puede llegar a sugerir que la orina ya tiene una coloración rojiza o ha notado que la orina es espumosa por la presencia de proteínas que ya está Ah, ya. tirando. Entonces, estos niños deben siempre estudiarse empezar de una manera muy minuciosa y extendernos para poder llegar al diagnóstico. Porque no es Ok. normal que un niño que esté con la presión alta, que esté hematizado, sea por un proceso solamente, pues, agudo, sino a lo mejor ya esto ya viene desde antes y simplemente que los síntomas no se han ido haciendo tan llamativos para decir, bueno, tengo lupus o tengo esto, sino puede empezar de algo muy sutil como la pérdida de cabello y finalmente llegar a algo muy agresivo como la presencia de proteínas o eritrocitos Ok. en la sangre. Aquí veo que también a veces, bueno, muy poco, y justo una de las preguntas que quería hacerte, en el libro, pues bueno, siempre menciona lupus y la manchita en la cara, ¿no? De alas de mariposa o cositas que tienen en cara. ¿Es común que realmente veamos esto? Porque yo de los pacientes fue muy poca que me tocó ver y salía con lupus en los estudios. O bueno, luego me enteraba, ¿no? Que era lupus. Entonces, no sé qué tan común era la lesión en cara que mencionan en alas de mariposa. Sí, es frecuente, las lesiones cutáneas son frecuentes, simplemente que a lo mejor no ha coincidido, pero con este tipo de pacientes que llegan a tenerla, pero la frecuencia de afección cutánea sí es Ok, frecuente en estos pacientes, y en el caso de paraclínicos es más frecuente encontrar datos de anemia y trombocitopenia ok, e incluso leucopenia en estos pacientes. O sea, hablando de paraclínicos, en general, siempre la VH va a hablar mucho de la sospecha de lupus. Y en cuanto a la clínica, la presencia de lesiones cutáneas nos puede hacer indicios de pensar y que probablemente pueda ser esto por la lesión que tienen en la carita, que es como un eritema, como su nombre lo dice, un eritema en forma de alas, que es sobre las mejillas. Y ya. generalmente los pacientes pueden llegar a exacerbarse esta lesión al exponerse al sol Mm, y son lesiones que es tan frecuente, o sea, que sí las suelen presentar los pacientes y las madres, o sea, los papás suelen referir, bueno, doctora, fíjese que hemos notado que siempre que sale al sol o se expone tantito, se le marca una lesión en la carita. No precisamente va a ser la lesión eritematosa, ok. pero puede tener la manchita roja. Ah, ok, ok. Y para el abordaje diagnóstico, ¿qué es lo que se tiene que hacer para que podamos decir que este paciente tiene lupus? Mm, Generalmente nos apoyamos de criterios. Los primeros criterios que son conocidos son los criterios del Colegio de Reumatología, los ACR, que salieron en 1997. Estos criterios se empezaron a utilizar desde hace años para hacer el diagnóstico de lupus.
son criterios que se usaron en adultos y que finalmente fueron traspolados para niños. Existen otros criterios como los SLID 2012, los cuales también se usan en adultos y que se han ido traspolando en niños. Estos criterios traen todos estos síntomas que acabo de mencionar, como la presencia de eritema malar, la presencia de lesiones a nivel de la piel, otras lesiones que se llaman vasculitis, que suelen ser como unas manchitas que pueden salir en la piel. Hay síntomas o signos clínicos que no van a estar presentes, no los voy a poder ver de manera directa, pero sí me puedo apoyar de estudios de laboratorios. En el caso de una sospecha de un paciente con este tipo de enfermedad, puedo apoyarme de una VH y ahí puedo ver datos anormales, tanto en la serie roja, que me puedan arrojar datos de anemia, o pacientes que a lo mejor han estado con sangrados en mucosas, ahí puedo llegar a ver en esos estudios de sangre la presencia de plaquetas bajas. También me puede apoyar de un simple estudio general de orina, puede hablar mucho acerca de este tipo de patologías, me puede decir si hay presencia de proteínas en la orina, si hay presencia de eritrocitos en la orina, y muchas veces esto no se ve más que haciendo el estudio. También me puede apoyar de estudios de imágenes, como una radiografía. Hay pacientes que a lo mejor no tienen hallazgos en la placa, pero que suelen referir dolor al momento de respirar. ¿Por qué? Porque esta afectación que causa esta enfermedad también puede llegar a comprometer como unas membranitas que cubren los pulmones, entonces se llenan de líquido. Al principio puede ser un líquido muy sutil, entonces los pacientes lo van a referir como dolor al respirar. Entonces siempre hay que tener la sospecha. Hay que ir como sumando todos estos síntomas. Preguntarle al paciente si ha tenido pérdida de cabello, si en algún momento le han salido úlceras. Las úlceras típicas del lupus son úlceras que no duelen y que suelen salir en la boquita. Y tú le preguntas al paciente, ¿has tenido úlceras en la boca? No, sí. ¿Te han salido en varias ocasiones? Pues llevo como 6 meses que sí me han salido, pero pues pensé que era por el calor o porque no tomo agua. Y realmente ellos lo refieren como unas ulceritas que solito vienen y van. Incluso refieren que pueden llegar a tener fiebre y que viene y va, y las úlceras también. Entonces estos pacientes pues ya llevan meses atrás con la enfermedad despertando, sin embargo no se le ha hecho como la pesquisa. Entonces al momento en que empezamos a unir todos los síntomas, podemos empezar a pensar en esta enfermedad. La caída de cabello, la presencia de úlceras, la presencia de lesiones en la piel, la presencia de edema, incluso los pacientes pueden referir dolor al respirar, fatiga, pérdida de peso, cansancio, malestar al comer. Entonces estos síntomas me van a ir haciendo sospechar esta enfermedad. De hecho, clínicamente cuando uno ve al paciente con lupus, tienen unas fases características, el pelo es diferente, el cansancio o la fatiga que ellos refieren se ve reflejada igual clínicamente. Las úlceras que tienen se logran ver de una manera diferente a un paciente con otro tipo de úlceras por infecciones. Sí, mayormente los que he tenido que ver, especialmente el lupus, pues yo los veo ya en un estado más de gravedad, ¿no? El paciente que llega con derrame pleural, o sea, ya mucho líquido, con dificultad respiratoria. Me ha tocado igual derrames pericárdicos que se tienen que puncionar el corazón. Y pues bueno, estas fallas renales que sí me han tocado por el lupus. Y en una ocasión igual me tocó ver una afectación ya neurológica, que era lo que me decían que ya pues era un estado, ¿no? Decían los inmunólogos y reumas, que era un estado ya avanzado, ¿no? De lupus por la afectación neurológica, porque pues convulsionó, edema. Y pues bueno, veo que en sí lupus puede afectar todos los órganos, ¿no? Y esto puede llegar, una de mis preguntas viene a la calidad de vida de estos pacientes de lupus. ¿Pueden llegar a ser una vida, digamos, normal? ¿O si van a estar limitados siempre o depende del tratamiento? Va a depender del momento en el que se diagnostique la enfermedad. Ok. Si sospechamos de una enfermedad autoinmune, en este caso de lupus, si iniciamos de manera temprana el tratamiento, les va a ir mejor a esos pacientes. Si todavía no hay afección renal ni afección a órganos
dianas, entonces les va mejor a estos pacientes. Sí pueden llegar a tener una vida normal siempre y cuando la enfermedad esté controlada. En cuanto se hace el diagnóstico de lupus, lo vamos a clasificar si tiene una actividad leve, una actividad moderada o una actividad grave. En el caso de todo paciente, cuando ya llega a la consulta, llega con actividad de lupus. Muchos llegan en actividad moderada o incluso grave. Entonces, ya cuando tienen esta afectación, generalmente hay que ser agresivos con el tratamiento. No podemos iniciar con un tratamiento muy leve o sutil, sino necesitamos iniciar de manera, pues, intensa. Esto que mencionas, perdón de interrumpir, la parte de actividad lúpica, ¿eso a qué se refiere? ¿Es por los síntomas o...? Es por los síntomas. Vamos sumando todos los síntomas de los pacientes y los empezamos a como a unir y de acuerdo a la suma de estos síntomas los empezamos a clasificar con unas escalas que nosotros tenemos y de acuerdo a esta escala nosotros podemos decir, bueno, tiene una actividad leve, tiene una actividad moderada o una actividad grave. De acuerdo a la actividad vamos a ser agresivos con el tratamiento. Entonces, si tenemos un paciente con actividad grave y moderada, e iniciamos con el tratamiento de manera agresiva, podemos llevar a este paciente de estar activo a tenerlo a una actividad leve. Entonces, ya cuando llegamos a esta actividad leve y el objetivo es llevarlo a remisión es que se duerma la enfermedad. Okay. Si este paciente que tuvo una actividad agresiva lo llegamos a tener en remisión, puede tener un buen pronóstico. Por eso es la importancia de que en cuanto se sospeche, se refiera con el reumatólogo pediatra para que le iniciemos el tratamiento, porque el tratamiento también es de acuerdo al peso. En el caso de los pediatras, todo lo manejamos por peso o superficie corporal, y muchos de los medicamentos que utilizamos para estos pacientes lo usamos en superficie corporal. Entonces, es muy importante siempre que se derive al reumatólogo pediatra porque es el que va a decidir a qué dosis se le va a iniciar el tratamiento, porque si iniciamos a una dosis muy bajita, no le vamos a hacer nada a la enfermedad. Y si le iniciamos a una dosis muy agresiva, también vamos a agredir a otros órganos. Necesitamos iniciarla a la dosis que ya está establecida, pero de una manera agresiva. Entonces, un paciente con un lupus de manera grave, ¿lo podemos llevar a remisión? Que es decir, ¿lo podemos dormir? Sí. ¿Puede tener un mejor pronóstico? Sí, dependiendo de cuándo lo detectemos. Si lo estamos detectando y le estamos iniciando tratamiento, ese paciente va a tener un mejor pronóstico, comparándolo con un paciente grave que no se detectó, que se mal manejó. Entonces, si lo comparamos con ese paciente, con el paciente grave que no se logró hacer mucho por él, va a tener un pronóstico más sombrío este otro paciente. Okay. Entonces, el pronóstico no va a ser muy bueno, que digamos. Ya, y aquí la parte del tratamiento, ¿es todo tomado? ¿Se tiene que inyectar? ¿Es mensual, diario? ¿Cómo es la parte del tratamiento de una manera que nos pueda decir que las personas, la audiencia puedan entender? El tratamiento es amplio. Antes que nada, el tratamiento es amplio. Es muy importante hacer conciencia a los papás de que cuando se inicia el tratamiento no se debe suspender. Porque muchas veces tenemos pacientes que tienen brote de lupus o que tienen una actividad muy alta y que inician con el tratamiento, pero al mes ya lo ven bien. Y como ya lo ven bien, le dejan de dar el tratamiento. Y vuelven a tener un brote de lupus. Y cuando vuelven a tener el brote, puede llegar a ser mucho más agresivo que cuando tuvo la enfermedad al inicio. Entonces es muy importante que el tratamiento entiendan los papás y también los pacientes, si ya son conscientes, generalmente a los 10 años ya son más conscientes de su enfermedad. Entonces, cuando ya están conscientes, entender que el tratamiento es amplio y puede ser tardado, que no solamente implica la toma de un solo medicamento, pueden llegar a ser varios medicamentos, porque necesitamos ser agresivos con la enfermedad para poderla mantener dormida. Entonces, el tratamiento es tomado y dependiendo del síntoma que esté, por ejemplo, si tenemos un lupus, pero el lupus también causa artritis. Si la paciente no tolera el medicamento para la artritis, en este caso, pues lo podemos dar de manera subcutánea. Mira. También le podemos, pero generalmente la mayoría de los medicamentos son tomaditos y son diarios. No hay un descanso. Es muy importante también que tengan en cuenta que no se debe suspender el tratamiento a menos que el médico lo indique
porque el riesgo es que haya brotes de lupus o en este caso que la enfermedad empiece a activarse de tal grado que sea muy alta esta intensidad de activación. Ok, ok. Y bueno, justo quería preguntar, dirían, en esta parte de lo que es mitos, realidades sobre la enfermedad, entonces, esta enfermedad no tiene cura como tal, nunca va a llegar el momento en que podamos suspender el tratamiento o puede llegar el momento en de que dejemos por mucho tiempo dormida la enfermedad. No tiene cura, es una enfermedad que tiene que estar siempre bajo tratamiento médico para mantenerla dormida y y pues la verdad es que es lo malo de esta enfermedad crónica es eso, que siempre deben de estar bajo tratamiento y en algún punto puede llegar a ser esta toma de medicamentos que puede llegar a ser de manera extensa, pueden llegar luego a ser mínimos. Generalmente nada más el inmunosupresor y 2 o 3 medicamentos más para mantener la enfermedad así, dormida. Ah, ok. Y por ejemplo, ¿se hereda? Yo tengo lupus, ¿lo puedo heredar a mis hijos, mis nietos? Sí. El lupus no se hereda, Ok. pero existe la carga genética. Es decir, si mamá, si los tíos, alguien en la familia aparte de la mamá, aparte del lupus, tienen otras enfermedades como artritis, como otras enfermedades que veo como Sjögren. Entonces, esta suma de genes probablemente también la descendencia la puede llegar a tener. Ah, Sin embargo, necesitamos todos estos estímulos multifactoriales para que se puedan activar. No precisamente se va a heredar, no es como, bueno, para fines médicos no es una herencia como tal mendeliana, sino ok, es ok. una alteración de genes que están dañados, que probablemente algún detonante como los que había dicho los físicos o el estrés emocional puedan llegarlo a detonar, a activar. Son muchos factores. Ok. Y esta parte, digo, es una pregunta delicada para que la audiencia no malinterprete. ¿El tratamiento puede ocasionar alguna secuela, complicación? Este, bueno, todo tratamiento tiene como ciertos efectos. Por eso es muy importante que siempre vayan acompañados siempre el tratamiento de otros medicamentos. Ok. En el caso creo que se ha visto que para lupus lo que más me comentan los papás es si el uso del esteroide siempre va a Ajá. estar presente. Entonces yo lo que les digo es que el esteroide en un principio cuando la enfermedad está muy activa o tienen un brote de lupus, sí es necesario usar dosis muy altas. Pero para evitar esas complicaciones del uso del esteroide a dosis tan altas, lo que hago es dejarlo cierto tiempo y después hacer una reducción gradual hasta quedar una dosis muy mínima. Esta dosis mínima siempre la tienen que estar tomando los niños porque Ok. tienen un efecto, para nosotros médicos tienen un efecto, para que entendamos, es un efecto inmunomodulador. Para los papás los que le digo es, lo que le comento a ellos es que la dosis pequeñita de esteroide lo que hace es que modifica la respuesta del sistema inmune, Ah, ya. hace que éste entre en razón y deje de producir anticuerpos para que tenga una mejor respuesta al tratamiento. Ah, ok. Así les hago como, de esta manera se los explico yo para que ellos me puedan entender por qué tienen que estar tomando el esteroides y cuando lo toman a una dosis muy mínima, muy bajita, estamos evitando brotes de lupus y tratamos de mantener siempre la enfermedad dormida. Por Ok. eso es necesario siempre que esté con una dosis muy mínima. Sí, digo, yo creo que una de las de preguntas, de hecho, que me dejaron en las redes y lo mismo en la consulta, y no tanto en la enfermedad de lupus, sino en otras patologías que se tiene a usar esteroide tomado, nebulizado, en spray nasal, hasta en cremas. Y pues bueno, la facilidad de la información ahora con la tecnología y todo esto, Ujú. pues ya los papás llegan a la consulta y le va a dejar esteroide, pues genera complicaciones, si va a subir de peso, le va a sacar esto, lo otro. Entonces, el hecho de que desgraciadamente tengan que llevar un tratamiento prolongado, pues bueno, puede llegar a ocasionar algunos detalles. Sí.
Las complicaciones más frecuentes con el uso tan alto de esteroides es el riesgo a un proceso infeccioso. Por eso siempre les digo al papá, cuando está con las dosis altas hay que cuidarlo mucho y evitar que se infecte. Entonces, siempre tener precaución. Si van a ir a la escuela, que lleven su cubrebocas, lavado de manos, siempre después de comer. Igual si algún integrante de la familia tiene un proceso infeccioso, respiratorio, evitar el contacto con el paciente o el uso de cubrebocas para evitar, para ambos, tanto paciente como el familiar, para evitar que haya un proceso infeccioso. Evitar siempre ese contacto. En el caso de los esteroides, pues ese es el riesgo con dosis altas al que me veo, pues, con estos pacientes. Claro. En el caso de los inmunosupresores, que son los medicamentos como tal para el lupus, también el riesgo es que hay cierto temor de que también los pacientes se infecten y puedan complicarse un poco más. Por eso siempre dejo claro esto. Cuando las dosis del esteroide ya son muy bajitas, realmente es muy mínimo el temor a esto, pero puede tener otras complicaciones. Entonces siempre la vigilancia es con estudios paraclínicos y con la clínica, cada que llegan a la consulta. Entonces, el niño, aunque esté recibiendo tratamiento y todo, puede ir a la escuela, digamos, seguir esa parte de formación escolar y todo, o sí tiene que llegar a limitarse la convivencia. Mientras estén con la actividad moderada, alta o el brote lúpico, no pueden ir a la escuela. Ok. Cuando ya la actividad es leve o está en remisión, con toda tranquilidad pueden regresar a la escuela sin ningún problema y hacer sus actividades normales. Okay. Siempre y cuando no estén expuestos al sol, porque el sol es un activador de esta enfermedad. Y entonces, ahí viene otra pregunta mía. En la parte del cuidado, digamos, pues bueno, diría, no hay pregunta tonta, pero en el aspecto de qué cuidado en general deben de tener para la exposición de sol, sombrilla, algún protector solar o algo, o evitar todo ahora sí que no le dé nada a la luz. Bueno, los niños pueden hacer sus actividades como cualquier otro niño sano, siempre y cuando no se expongan durante las horas de pico máximo de solar, de luz. Ajá. Es muy importante que si se van a exponer al sol, siempre usen paraguas, usen ropa especial para esto y siempre es básico estar utilizando el protector solar. De hecho, yo se los indico de 2 a cada 3 horas. Ya. Básico. Uh-huh. Y no, sí, digo, son interesantes este tipo de cosas porque es del día a día de los papás que a veces si te hacen la pregunta o no, o hasta que ya se presenta el problema, pues bueno, sale la duda, ¿no? De estos cuidados de la piel. Por ejemplo, el hacer ejercicio, ¿pueden ellos hacer algún tipo de ejercicio, actividad física o algún deporte o se tiene que limitar en su vida? Igual lo mismo, mientras estén en remisión o la actividad es muy mínima, sí pueden hacer actividades, nadar, correr, aeróbics, ejercicios que no sean de alto impacto. Esto mientras esté en remisión, o sea, la enfermedad esté dormida. Cuando me refiero a remisión, para los papás me refiero a que esté dormida la enfermedad. O sea, no hay datos ni clínicos y en laboratorios todo está normal, como cualquier otro niño sano. O sea, no hay datos de que la enfermedad esté activa. Entonces, mientras sea así, el niño puede hacer cualquier actividad, siempre y cuando no se esté exponiendo a la luz solar. Y si es así, que sea en las horas no pico. Hago énfasis en esto porque el sol es un activador, un detonante para esta enfermedad, para que se active. Ok. Y ahora, en esta parte de los niños, la vacunación. Uh-huh. ¿Estos niños se pueden vacunar? ¿Hay una vacuna que sí se pueda o no se puede algunas? ¿O hay alguna etapa de la enfermedad donde no se puede vacunar? Sí se pueden vacunar, siempre y cuando, igual lo mismo, la enfermedad esté en remisión y sean virus vivos no atenuados. Ok. Lo ideal es iniciarles tratamiento cuando esta enfermedad esté literalmente en remisión. O sea, no tratamiento, sino dejarle la aplicación de vacunas. O sea, sería esperarnos un tiempo entre que estabilizamos la enfermedad para poder administrarla. Sí, para evitar el riesgo de que se compliquen con la aplicación de las vacunas. Sí, comento porque, digo, en general ahorita que estamos pasando una crisis con las vacunas, muchos niños no vacunados, se han generado nuevamente las enfermedades
Y bueno, agregando que también mucha gente dice, bueno, no le puedo poner vacunas, pues bueno, sabemos que en una etapa sí podemos iniciarle todo su carnet de vacunación, ¿no? Sí, 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 sí. Y en esta situación de los niños, yo sé que ya no, digamos, entre comillas, ya no entra mucho en la parte de pediatría, pero bueno, después de los 18, ya digamos ya que son adultos, estas personas en general, su calidad de vida van a poder ir a trabajar, podrán tener hijos, familia, o hay alguna condición en el cual ellos tienen que estar conscientes de esto. Bueno, mientras su enfermedad esté controlada y se lo permita, pueden realizar cualquier tipo, bueno, pueden ejercer un trabajo, siempre y cuando se los permita la enfermedad. Todo va a depender qué tan bien controlados estén. Y eso va a depender mucho de ellos, cómo sean conscientes en la toma de sus medicamentos. Igual habrá pacientes que a lo mejor no están respondiendo correctamente al lupus y hay que ser más agresivos, y lo mismo ha llevado a que se compliquen con otras afectaciones en otros órganos. Estos pacientes sí pueden tener hijos, sí Ok. pueden hacer familia y sí pueden trabajar. Y el riesgo, no por el hecho de que ellos tengan lupus, quiere decir que ya se lo van a heredar toda su descendencia. Entonces, el riesgo va a ser más que nada por la predisposición genética que puedan llegar a tener, pero no es ley de que todos sus hijos o su descendencia van a tener como tal lupus. Es un riesgo por el hecho de tener el antecedente, más no se va a heredar. Es la Ok. predisposición de estos genes que están dañados. Ya, sí, la verdad es que he tenido algunos conocidos, ¿no? De Ujú. que, pues bueno, les han mencionado que, bueno, les han costado trabajo tener, digamos, quedar embarazada y todo esto. Sí. Y bueno, entre los estudios, bueno, sale ahí alguna alteración, por ejemplo, de lupus. Y pues bueno, les ha costado, pero algunos sé que han logrado con éxito poder embarazarse, ¿no? Y a veces son de las situaciones que ahorita la enfermedad, pues bueno, ya que llega más conocimiento, pues bueno, saber que sí pueden tener una vida, digamos, relativamente normal, que creo que también nosotros, como cualquier otra persona, si no se cuida, no se sigue exponiendo mucho al sol y muchas otras cosas, pues bueno, vamos a desarrollar otras enfermedades, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad es que me gustaría que nos apoyaras con dejando unos tips para los papás, igual algunos tips para los médicos que nos estén viendo sobre el abordaje, los cuidados o algo que nos quieras sugerir sobre lo del lupus. Ok. Todo paciente femenino con sospecha de lupus, en el caso de los médicos que nos escuchen, es muy importante que ante esta sospecha siempre pedir como estudio una BH, C3, C4, un estudio general de orina me orienta mucho para ver si hay afección renal. De los estudios de anticuerpos es muy importante siempre que se pida de un laboratorio confiable. Entonces, sí les pido que siempre los manden a un laboratorio que sea de mucha, pues, confianza. Es muy importante pedir siempre anticuerpos, en este caso antinucleares, y niveles de IgG, porque estos me van a hablar si hay una producción exagerada de anticuerpos, y me va a orientar mucho desde que yo veo al paciente y con la revisión de estos estudios para poder integrar de manera temprana el diagnóstico. En el caso de los papás, si tenemos a este paciente, a este niño o niña en casa que tiene mucho cansancio, fatiga, que tiene fiebre y la fiebre no se ha asociado a algún proceso infeccioso, niños que tienen que vean los papás que han estado pues con datos de edema en las piernas, que los niños incluso han referido una caída excesiva de cabello. Entonces, llevarlos siempre con el pediatra o con el médico general para que todos estos síntomas, si los llega a cumplir o a tener, se empiecen a estudiar de manera más a fondo para poder llegar a un diagnóstico temprano. Sobre todo aquellas niñas que están en etapa de adolescencia, porque son las mujeres las que se han visto mayormente afectadas, en este Ok. caso las niñas, en esa etapa de la adolescencia. Toda niña con fatiga, cansancio, que incluso en los estudios de sangre siempre sacan anemia, 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 o incluso que llegan ya a lo mejor a tener su menstruación normal, pero luego se agregan estos síntomas y luego ya no hay menstruación. Es muy importante pues siempre sospechar también este tipo de enfermedades.
Ok, y nada más dirían, ya estamos, pareciera nada, pero ya se nos fue casi la hora. Eh, ¿En qué momento nosotros, sabemos algo de lupus, pero en qué en general Ujú. uno como médico de tantas enfermedades que vemos de al día a día, cuándo podemos decir, bueno, este paciente va para reuma? Hay pacientes pediátricos que llegan por lesiones en la piel, lesiones como si fueran moretones que les salen en las piernas o en los brazos. La presencia de fiebre, que no hay explicación para esa fiebre, o siempre hay que sospecharlo. Datos de lesiones cutáneas como moretones, que en este caso para nosotros es vasculitis, Ok, pero al momento de que lo llegan a ver, lo van a ver como estas lesiones, los papás lo van a referir así como moretones. Entonces, para mí eso es vasculitis, dependiendo ya cuando ya lo veas de diferente manera. Entonces, para los médicos, aquel paciente que tiene fiebre, que tiene lesiones en la piel, que ha tenido cambios en los estudios de biometría hemática, sospechar que pudiera ser lupus, este, es ir agregando todo esto. Y sobre todo aquellos pacientes que o sea, que ya le estudiaron otra causa, que no hay un proceso infeccioso, no hay un proceso viral, no hay un proceso bacteriano, que ya son pacientes que llevan tiempo atrás con estos síntomas, estamos hablando de 2 meses. La fatiga es una fatiga intensa, o sea, el paciente llega, los papás dicen que el niño o la niña más quiere estar durmiendo, que no se levanta, poco apetito, nada de hambre, este, entonces sospechar, o sea, siempre, ok, y siempre apoyarnos en un estudio de VH. La VH que va a encontrar el pediatra o el médico general, suele haber anemia, suele haber leucopenia, linfopenia, los linfocitos están completamente, bueno, no completamente, pero hay una disminución ya. de estos. Datos de trombocitopenia, las plaquetas suelen estar disminuidas. Entonces, con estos cambios, yo me apoyo de otros estudios y ya podemos integrar el diagnóstico. Síntomas, pérdida de cabello, siempre preguntarle, señor, ¿es normal que se caiga el cabello? Lo que no es normal que cuando se levante de la cama vea los mechones de cabello tirado, la fatiga, las lesiones en la piel, lesiones en la palma de las manos o en las plantas de los pies, lesiones como puntitos rojos, Ok. en las piernas puntitos rojos, presencia de moretones y siempre la fatiga. Eso es algo típico de estos niños. Es un cansancio que tienen, no tienen ni ganas de levantarse, no pueden ni tienen ganas de comer, lo único que quieren es dormir. Oye, no, la verdad es que yo creo que una de las, tristemente es una de las enfermedades, como mencionábamos al principio, que afectan muchos órganos y la calidad de vida puede ser afectado dependiendo la gravedad, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la importancia de dejar esta información y que las personas vean es para que se informen y también los médicos y podamos hacer un diagnóstico oportuno y esto, pues bueno, sabemos que genera un pronóstico diferente, ¿no? Del diagnóstico oportuno, el pronóstico va a ser totalmente distinto. Sí me gustaría hacer nada más un Sí, detalle, no todo paciente que tenga anticuerpos antinucleares positivos tiene lupus. Hay una ok, población pequeña, que tiene positividad a los antinucleares y son personas sanas. Hay una población de pacientes que tienen procesos infecciosos como tuberculosis, como infecciones virales y también pueden tener positividad para los ok, antinucleares. No por eso tienen lupus. Muchas veces es porque hacen una reacción cruzada y por eso es que positivizan. Es decir, que hay un estado inflamatorio tan grave por el proceso infeccioso, ya sea viral, bacteriano, que por eso es que se llegan a positivizar. Entonces, ok, lo ideal es que después de que se hayan excluido otras enfermedades, otras afectaciones, enfermedades infecciosas, el paciente se pueda abordar, si no se ha concluido un diagnóstico, se pueda abordar como una enfermedad autoinmune y buscar en este caso, pues se puede buscar estudiar para lupus o para otras enfermedades autoinmunes. Entonces, no todo paciente con antinucleares es igual a lupus. ok, Tenemos una población pequeñita de niños que pueden tener esta positividad y ser niños normales, niños sanos. Y también hay muchos tipos de antinucleares, va a depender también el patrón con el que se lee en los laboratorios, el patrón ideal para que nos indica o que es más confiable para los reumatólogos pediatras es el patrón homogéneo. ok, Entonces, mayor de 1/80 es mi corte. De ahí en adelante puedo considerar ese antinuclear confiable
para lupus, porque hay muchos patrones. Entonces no todos los laboratorios lo leen o lo interpretan de manera, pues para este tipo de enfermedad. Claro. Y tips para mis pacientes o para mis papás, siempre vigilar al niño. Niño con fiebre, niño con fatiga, que era lo que ya había mencionado, siempre no descartar que puede ser alguna enfermedad autoinmune o que pudiera ser este tipo de enfermedad. Igual las niñas suelen mostrar o suelen llegar nada más con la presencia de cefalea o bueno, dolor de cabeza, que es otro de los síntomas cuando ya hay afectación a nivel neurológico. No, la verdad es que te agradezco. Es mucha Muy información, extenso. pero sin duda se ha procurado, digo, sé que el resumir y darnos los tips más detallados para que las personas puedan entender también como médico. Y creo que eso es lo bueno de tener, digamos, usando la tecnología a favor, es que podemos tener la información más cercana y también poder que las personas puedan distinguir una información buena a otra, ¿no? Que a veces este contenido, pues bueno, sabemos que son, pues nos lo está diciendo los expertos y puedan aprender los papás. Sabemos que hay muchos papás que, bueno, quieren lo mejor para sus hijos y pues bueno, sabemos que van a buscar la información y a veces se dejan de guiar por información errónea. Y bueno, qué más que nos los diga una experta para poder hacer un diagnóstico oportuno en todo. Gracias. No, y bueno, la verdad es que el tiempo se nos fue. Sí. y créeme que espero que sigas aceptando la invitación de venir a platicarnos de tantas estas enfermedades, que hay muchas otras que tenemos en la lista de platicar y que pues desgraciadamente día a día lo vivimos. Hay muchas complicaciones, miedo en la familia por estos tipos de diagnósticos, desgraciadamente, ¿no? Porque pues bueno, para esas personas, bueno, sienten que toda su vida ya va a ser distinto, ¿no? Sí. Pero bueno, te agradecemos porque hayas regresado al estado y nos estés apoyando con todo esto de estos manejos de estos niños que, pues bueno, no cualquier médico, ni yo que me dedico al niño grave, pues esto de la reumatología es otra ciencia, por ahí diría. Muchas gracias. No, y muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, para las personas que quieran contactarte, algún celular, redes sociales que nos puedas compartir, por favor. A ver, redes sociales. Bueno, es que son todavía nuevas. Sí, por ahí vi que ya abriste un link, entonces lo que nos Sí. puedas compartir, alguna página o un número telefónico o también nos puedas decir dónde está tu consultorio. Mi consultorio está en la Clínica Santa Cruz, es tercer piso y el número de consultorio es 309. Ok. Y me pueden encontrar en el siguiente número, es 99 34 16 93 92. Y redes sociales, me pueden encontrar como doctora reumatóloga pediatra en Instagram y ahí están las demás, pues Claro. por el tiempo. No, claro, no lo puedes Déjame. checar igual. Sí. Olvidarse. Como que no tengo mucha señal, pero a ese número me pueden encontrar Claro. y ya de ahí ese es mi número del trabajo. Sin Ok. ningún problema ahí me pueden mandar mensaje, escribir y Ya. pues con todo gusto les contesto. No, claro, ¿no? Y pues bueno, siempre vamos a estar compartiendo tus redes sociales y pues sin duda que busquen ahí en las redes sociales, en Instagram, Nisdali Román Morales, reumatóloga pediatra. Sí, es que no me abre la página, pero como doctora Nishdali Román Morales y Ok. ya les va a mandar directo el link. Ah, perfecto. No, pues muchísimas gracias, doctora, por estar el día de hoy con nosotros y como siempre, que le agradezco y espero que nos siga aceptando las invitaciones. Sabemos que su día a día siempre está ocupado. Ay, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Seguiremos, no se pierdan los siguientes capítulos que vamos a tener de su podcast Entre Médicos. Saludos.